Bienvenidas y bienvenidos a Business and Trends, en donde les compartimos la información más relevante de la industria, tecnología e innovación de la mano de los expertos. Mi nombre es Carlos Aspeitia, su host el día de hoy, y en esta ocasión tenemos el privilegio de escuchar a uno de los campeones de sostenibilidad, no solo en México y en América Latina, sino en todo el mundo. Está con nosotros Sergio Ampudia Melo, actual presidente del Consejo Directivo del Grupo Promotor de la Cámara Nacional de la Industria Energética, en otras palabras, PROGNIE Asociación Civil, profesor fundador de la especialización en Derecho Energético de la Facultad de Derecho de la UNAM, licenciado en Derecho egresado de la UNAM, especialista en Derecho Ambiental por la Universidad Panamericana y especialista en Inteligencia para la Seguridad Nacional en el Instituto Nacional de Administración Pública. Sergio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, por haber aceptado esta invitación. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la oportunidad. A Yasmín, también un abrazo. Pues gracias a ti. Y oye, pues vamos a ir comenzando con esta entrevista. ¿Te parece? Como presidente del Consejo Directivo del Grupo Promotor de la Cámara Nacional de la Industria Energética, ¿cuáles han sido tus principales retos en este sector? Gracias, Carlos, por la pregunta. Déjame poner en contexto un poco. Em, la Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones establece que para constituir una cámara nueva tienen que integrarse a una asociación civil, en este caso es PROGNIE por México. PROGNIE es la acronimia de PRO, Cámara Nacional de la Industria Energética, porque la propia ley prohíbe que se use el vocablo Cámara Nacional de la Industria cuando no lo eres. Entonces, para evitar, digamos, algún tipo de informalidad legal, decidimos bautizarla como PROGNIE por México, como es una acronimia. La propia ley previene que tiene que estar constituida esta asociación civil con más de 100 integrantes en 10 entidades federativas. En 2018, en noviembre de 2018, como parte de un esfuerzo que respondía a la visión industrial de transformación que había ya abierto la reforma energética desde 2013, un grupo de empresarios, consultores también, decidimos que era un momento para tener un órgano popular que representara los intereses de la industria de la energía, tanto de electricidad como de hidrocarburos. Esa fue la primera postura, definir cuál era nuestra materia, digamos, de interés. Entonces decidimos no segmentarla porque la reforma energética permite que las cadenas de valor de los hidrocarburos, del gas natural y del petróleo, y de la electricidad se reúnan. Por ejemplo, la mayoría de la electricidad en México se produce con gas natural. Si tuviéramos que segmentarlo, sería difícil elegir cuál es la parte del segmento que corresponde. Por eso decidimos que eran cadenas de valor completas y así postular la idea de la energía como una visión de empresa, ya en un ánimo y en un ámbito de competencia que procuró la reforma energética de diciembre de 2013 y que se fue, digamos, construyendo sucesivamente hasta esta administración. En 2018, en el contexto de la llegada del presidente de la CONCAMIN, Francisco Cervantes, hoy presidente del Consejo Coordinador Empresarial, decidimos que era el momento de ocupar ese espacio que el sistema de clasificación industrial de América del Norte permite y exige para representaciones, digamos, industriales, para responder a los intereses y relaciones comerciales de Estados Unidos y de Canadá. El sistema en ese entonces y todavía no está ocupado por ninguna iniciativa de grupo como el nuestro para representar como Cámara a los industriales mexicanos. Aclaro que una Cámara no es un organismo institucionalmente opuesto a las políticas de energía del presidente ni siquiera del país. Una Cámara se considera en general como un órgano de representación industrial para apoyar y representar los intereses generales de una industria. Es un órgano de consulta y de colaboración con el Estado. Así se define la ley de cámaras empresariales. No ha habido una cámara nueva desde la última de aluminio, que fue en 2014, porque no es sencillo juntar 100 industriales en 10 entidades federativas como nosotros lo representamos. Claro, totalmente. Y muchísimas gracias por esa respuesta, Sergio. Nos da muchísima más visibilidad sobre la industria energética. Y de hecho, para ir comenzando un poquito a hilar digamos, todas estas ideas
y metiendo también el tema de políticas públicas, ¿hacia dónde se perfila el modelo político en México en relación al sector energético? Ahorita que ya lo mencionaste un poquito. Y pues estamos, digamos, en una coyuntura muy especial. Estamos en medio de una reclamación comercial de los Estados Unidos y de Canadá, nuestros socios comerciales, respecto de la política energética, de manera muy clara. De acuerdo con el TEMEC, su capítulo sobre controversias comerciales, hay un periodo de consulta de 75 días que se venció desde principios de octubre, en donde los países se reúnen a deliberar si existen condiciones o no para abrir un panel arbitral, que ese sí tiene decisiones vinculantes. La verdad es que creo que, a pesar de que ha pasado tanto tiempo, sigue clara la postura del gobierno mexicano de no dar marcha atrás a las modificaciones a la ley de industria eléctrica ni de hidrocarburos, y me temo que es inminente que lleguemos a la realización de un panel que establecería sanciones comerciales equivalentes a lo que los inversionistas canadienses y norteamericanos han dejado de percibir. De hecho, la nota quizás más importante del día de hoy es la reunión de la representante comercial de los Estados Unidos, que depende del Congreso. La política comercial norteamericana se hace en el Congreso, no en el Ejecutivo, y la representante de Energía Canadá, observando que la política energética de México es contraria a las inversiones privadas, lo cual resulta en un planteamiento muy severo. Recordemos que la energía no solamente es un producto, es decir, podemos pensar que un agente económico vende energía, produzca y vende energía, pero también un agente económico puede consumir, es un consumidor importante. En consecuencia, el tema del consumo energético está sometido a cierta lógica, que es el precio, que para ser competitivo tiene que ser mucho más barato y asequible. En consecuencia, me parece que estamos entre la necesidad de optar por recibir sanciones comerciales o dejar de recibir inversiones que estarían relacionadas, digamos, directamente con el nearshoring. Estados Unidos está creciendo sin duda. La ley de reducción de la inflación está considerando casi 3 billones de dólares para invertir en energía, y por supuesto necesita también de proveedores mexicanos que en la frontera puedan producir para la planta productiva norteamericana, pero no hay suficiente electricidad. Yo no creo que CFE tenga la capacidad de hacerlo sola. Va a requerir necesariamente la participación privada para eso. Y ese es un gran reto, como lo mencionas. Ahora, ¿nos podrías platicar un poco sobre el proyecto de energía alternativa? Me refiero al de combustibles regulados por no regulados en el mercado, por favor, para tener un poquito más de visibilidad y amplitud de la información. Pero la energía alternativa, si la consideramos como aquella que es limpia o renovable, que no es lo mismo ni limpia ni renovable, es la energía alternativa que es diferente a la fósil, digamos, a que produce fuentes que produce carbón, la energía carbónica. La energía limpia hoy es extraordinariamente barata. Las, el valor de las celdas fotovoltaicas ha disminuido casi 10 veces, de 12 años a la fecha. Y hoy la eficiencia de un panel fotovoltaico es increíblemente mejor que la de un ciclo combinado. Hoy estamos ya por utilizar paneles 650, que implica que la capacidad de un solo panel ya puede empezar a producir la energía para una casa, lo cual implicaría, por supuesto, constituirse en prosumidor, es decir, un productor y un consumidor de energía, lo cual implica un cambio complejísimo a las posibilidades que implica el usar energía prácticamente barata. El único problema y la objeción más seria que ha tenido la política energética actual eh, es que las energías limpias son intermitentes, con excepción de la hidráulica, que es una fuente de energía permanente de 24/7. Pero la energía hidráulica también tiene problemas porque requiere que las presas estén llenas. Cuando no hay agua en una presa, pues es imposible pensar que dispongas de energía eléctrica de manera permanente. Y además no puedes abrir la presa cada vez que se requiera el consumo. Pero bueno, la hidroeléctrica, a diferencia de la eólica y la solar, no tiene el problema de la intermitencia, pero ya el desarrollo de las baterías, Tesla está desarrollando ya baterías de iones de litio, de grafeno y otros materiales enormemente eficientes y que van a abaratar mucho el poder capturar energía en el día cuando es barata,
y liberarla en la noche cuando la energía es cara. Pero lo que quiero significar es que no estamos hablando solamente de un tema ambiental, que tiene muchas implicaciones sobre el tema de cambio climático. Lo vimos en la COP27 que recién terminó en Egipto. Tiene también referencia sobre lo que podríamos llamar, digamos, seguridad energética, como la define la Agencia Internacional de Energía, que es el acceso ininterrumpido a fuentes de energía de manera asequible y competitiva y limpia. Es decir, la seguridad energética, desde mi punto de vista, se contrapone con la idea de soberanía energética, porque la seguridad energética implicaría recurrir al mercado. Y, digamos, la seguridad energética implica recurrir a fuentes de inversión privada, recurriendo al mercado y a la competencia. La soberanía energética concebida como que los medios de producción de energía eléctrica especialmente sean estatales, me parece que es una idea ya muy rebasada. No hay capacidad para que una sola agencia eléctrica centralizada provea la energía que se va a requerir dentro de los próximos 10 años. La población crece 2 millones de personas anualmente. La demanda agregada de electricidad es el 3% y no hay inversión ahorita en producción eléctrica por parte de CFE. No hay una sola central eléctrica nueva en 4 años. Y si hoy decidiéramos dónde instalarla, que aparentemente sería en la península de Baja California, faltarían 4 años para que entrara en operación. Y se ha pensado que sea también con gas natural, desdeñando que la tasa de insolación en México en promedio es 5 kilowatts hora por metro cuadrado, con paneles todavía de 400. Cuando tengamos paneles 650, la energía va a ser prácticamente regalada. Bueno, salvo la inversión en el panel mismo, que se termina pagando pronto. ¿Qué se requiere? La desregulación, como está ahorita la ley. Hubo una reforma a la ley de industria eléctrica de marzo del año pasado, de 2021, que en principio estuvo suspendida por un juez de distrito. La Corte ha abierto la posibilidad de que se vuelva a reanudar el tema de las suspensiones, pero en realidad esa reforma es abiertamente inconstitucional. Claro, totalmente. Y muchísimas gracias, Sergio. Nos acabas de ayudar bastante para poder entender que realmente hay varios tipos de energías. Digo, obviamente tenemos los beneficios y todos los defectos que conlleva cada una de ellas. La mezcla que debemos de poder crear que sea óptima para cada uno de los países, para cada nación y que realmente no nos afecte, tomando en cuenta también la inversión y el apoyo de incluso instituciones privadas como estás mencionando. Y pues mira, hace poco se llevó a cabo un evento de energía y equidad de género, en donde tuviste participación junto con la Cámara de Senadores y doctores en Derecho de la UNAM. Entonces, aquí nos gustaría que nos platicaras un poco sobre tu visión de este evento, qué se llevó, cuáles fueron los puntos focales de este evento. Gracias, Carlos. Pues mira, déjame primero aclarar que este es un último evento de otros 3 que hubo en un simposio que organizó el claustro de doctores en Derecho de la UNAM y la División de Estudios de Posgrado. El tema era energía y género, el segundo tema fue energía y derechos humanos, y el tercero fue financiamiento verde, que son creo que los 3 ejes transversales que hoy la energía puede discutir. La Cámara de Senadores y la Facultad de Derecho, por el impulso que le ha dado la facultad a esto, organizó un simposio también sobre enfoque de género, que a mí me gustó mucho. Eran 5 mujeres panelistas muy exitosas. Nosotros queríamos presentar no una, digamos, una discusión, un debate, un análisis sobre las dificultades que enfrenta la industria, la mujer en la industria en general y en la industria de energía en particular. Estas 5 mujeres, la verdad, con diferentes visiones académica, empresarial, de comunicación, en fin, tuvieron, digamos, estuvieron hablando de sus experiencias, cómo ingresaron al sector, desde luego revelaron las dificultades que ser mujer, como quizás en muchas actividades ocurra, pero lo que implica, por ejemplo, en la energía petrolera. Graciela Álvarez Hot platicaba que, pues, estar en Ciudad del Carmen a las 6 de la mañana era la única mujer. Susana Cazorla comentó cómo empezó a trabajar en Pemex, que la mandaban por café, en fin. Había, digamos, visiones interesantes, pero todas ellas con una invitación muy clara a crecer, una convocatoria a
creer que el tema de la mujer no es un tema que pueda limitar, y yo creo que no. Y me gustó mucho, le gustó mucho al Senado el planteamiento, y creo que todos obtuvimos conclusiones muy interesantes. Creo que en ese sentido la Cámara de Senadores y la Facultad de Derecho de la UNAM están haciendo un trabajo para poner en la mesa los temas más interesantes en el campo de la energía. Y esa es una gran noticia. Realmente ya estamos hablando de temas de igualdad y equidad y en la industria energética realmente es una noticia excelente, sobre todo porque ya podemos tener más apoyo de personas que son perfectamente capaces, sin importar género ni nada. Y eso es algo Déjame fenomenal. hacer una pequeña aclaración. A mí me da la impresión, aunque no se dijo así literalmente en la mesa, en el panel, es que la visión que hay detrás de los recursos humanos de la energía son muy ingenieriles. Es decir, tú supones que una mujer tendría que subirse a la plataforma petrolera, irse a a excavar un pozo, en fin. No, yo creo que hoy por hoy son básicamente de inteligencia. Yo creo que es un tema de administración y de inteligencia que poco a poco está mostrando que en términos, digamos, de los negocios energéticos, las mujeres tienen una enorme preparación y una enorme capacidad que no tiene nada que ver con discusiones técnicas o ingenieriles. Creo que fue una de las conclusiones a las que se pudo haber llegado, que el enfoque interno de recursos humanos va básicamente relacionado con la productividad. Totalmente, Sergio, totalmente. Y ahora, hablando justamente sobre las asociaciones, ¿de qué manera deberían de crear una sinergia las cámaras y justamente estas asociaciones con la Confederación de Cámaras Industriales? En otras palabras, la CONCAMIN, para el sector energético. Ya nos mencionaste un poco, pero ya para ir Mira, cerrando esta entrevista. lamentablemente, la iniciativa de que PROGNIE, esta asociación civil, se constituya como cámara quedó un poco frenada. A mí me parece porque ha habido un entorno de cierta confusión, quizás incertidumbre, y entonces constituir una cámara de la industria de la energía que además se basa en la competencia y en la productividad frente a un modelo energético centralizado, controlado por el Estado de manera directa, ha sido, digamos, excluyente. De alguna manera no quiere decir que haya cundido el desánimo, pero quiere decir que la agenda de la próxima administración va a ser contar con un organismo que en los temas de energía puede ser lo suficientemente cercano, al cual consultarle y evitar justamente los problemas que hoy nuestros socios comerciales nos plantean. La CONCAMIN es un paso indispensable. La ley de cámaras empresariales, te recuerdo, es de 1975, con un gobierno que observaba que las cámaras no eran más que una forma de transmitir una relación estatal de manera corporativa. Hubo reformas importantes en 2005 que han hecho difícil que se constituya una cámara porque hay costos de transacción, como por ejemplo juntar 106 industriales en 10 entidades federativas diferentes para poder aspirar a hacer la solicitud, como ya es nuestro caso. Nuestra solicitud se presentó en marzo de 2019. Hubo una consulta con el Consejo Directivo y fue aceptada casi por unanimidad. Lo que creo es que la propia política energética provocó que hubiera la conciencia de que quizás se fuera necesario esperar, aunque yo estoy absolutamente convencido que la recuperación de la inversión privada en esto va a tener que pasar por tener una cámara y que agrupada en Concamín, porque las cámaras empresariales, como sabes, en la parte de industrias con Camín, en la parte del sector servicios es con Cana, con Servitur. En la parte industrial, con Camín es el organismo cúpula, como lo es con otras cámaras afines a nuestra intención. Yo no tengo ninguna duda que hoy por hoy los norteamericanos y los canadienses podrían encontrar en una cámara un espejo en el cual reflejar sus inquietudes sobre sus inversiones. Me parece que es relevante que haya una Cámara. Indudablemente la siguiente administración, el presidente va a tener que proponerse impulsar una Cámara que represente genuinamente, digamos, el interés de los industriales en un ámbito de competencia. Creo que hay un cambio estructural sobre la energía, que es un cambio de época.
si regresando un poco a la primera parte de la charla, yo creo que el tema de hacia energías limpias es un cambio de época. Hay un análisis que no es difícil, digamos, de vincular. Un primer análisis en donde la primera revolución industrial consistía en un vapor barato, en carbón barato, pero apareció la máquina de vapor. Eso permitió que el vapor y las comunicaciones se convirtieran en un modo de producción diferente. La segunda revolución industrial es la aparición del motor de combustión interna y la electricidad centralizada. La tercera de revolución industrial descansa en Internet y en energías limpias, sin duda. La cuarta revolución industrial probablemente descanse ya en descubrimientos científicos más complejos como biotecnología, nanotecnología, en fin. Entonces, yo creo que no es un tema que forme parte de un componente de un país, sino es un cambio realmente de época. Totalmente, claro. Y aquí realmente es que tienes muchísima razón, Sergio, totalmente, porque estas cámaras nos van a apoyar a tener justamente esta representación, no solo por país, sino en general a todo el mundo, y que se puedan tomar cartas en el asunto para poder realmente hacer este cambio. Y sobre estos retos que mencionas, cuál crees que es el más importante? Eh, Puede ser radical, pero el que nos puede llegar a realizar un cambio importante en los siguientes 5 a 10 años. Y gracias por explicarnos. Yo creo que en este cambio evidente, la manufactura o actividad industrial ya no es lo que determina el crecimiento económico del país, sino el sector servicios. Sin duda estamos en este cambio de época, transitando de energía carbónica a energía limpia. Estamos pasando de la manufactura como parte esencial de la productividad y el crecimiento económico, como ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos pasando al sector servicios. Me refiero a telecomunicaciones, me refiero al espacio virtual, me refiero a muchas cosas que son los que van a generar economía. Pero todos ellos necesitan energía, todos necesitan electricidad. Hoy las criptomonedas, los contratos inteligentes, la digitalización de la energía es intensiva en uso de energía. Por eso poder producirla y consumirla como consumidor es el reto de políticas públicas más relevantes que la economía va a tener en el futuro. Favorecer la posibilidad de que los cambios tecnológicos disruptivos hoy por hoy hagan que la energía sea barata y asequible como lo contempla la industria, la Agencia Internacional de Energía. Me parece que eso está vinculado esencialmente al crecimiento económico del futuro. Y además, la tecnología está dando saltos disruptivos como no habíamos visto en décadas. Hoy por hoy, la ley de Moore permite que los ordenadores cada 2 años reproduzcan su capacidad, dupliquen su capacidad de almacenar energía. La ley de Moore está haciendo que los paneles fotovoltaicos sean cada vez más baratos y eficientes. Y la verdad que es difícil controlar un crecimiento de esa magnitud. Gracias, Sergio. Muchísimas gracias y sobre todo tus respuestas han sido de gran valor, enorme valor para toda nuestra audiencia. Gracias por haber estado con nosotros este día. Ha sido un gusto compartir este espacio contigo y pues no queda más. Ya se nos acabó el tiempo de la entrevista. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a Yasmín. Gracias a todo el equipo. Y por último, recuerden mantenerse conectados en Business and Trends para que les compartamos la información más relevante de las industrias, tecnología e innovación. Ayúdenos a compartir y a suscribirse. En nuestro canal de YouTube nos pueden encontrar como B2B Media Business and Trends y en Spotify nos pueden encontrar el programa como Business and Trends. Que tengan un muy buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Muy amables.